Zacatecas, 1981. El polvo rojo de la carretera se pegaba a todo, a la piel, a la ropa, a los sueños. Patricia Salinas bajó del autobús destartalado con su bebé amarrado a la espalda y miró la silueta oscura de la casa en la colina. Sus otros 4 hijos la siguieron en silencio, cargando las 2 maletas de cartón que contenían todo lo que poseían en el mundo. La casa del holandés. Así la llamaban en el pueblo. Nadie la había tocado en 35 años. Nadie se había atrevido. Patricia tenía 38 años, pero parecía de 50. El sol de Zacatecas, la pobreza y la muerte de su esposo en el derrumbe de la mina Santa Rita habían tallado líneas profundas en su rostro. Su mano izquierda estaba cubierta de cicatrices rosadas y brillantes, resultado de un accidente con aceite hirviendo años atrás. Ya no podía cerrar completamente los dedos, pero sus ojos todavía ardían. Todavía tenían la chispa de alguien que se niega a rendirse. «Mamá», susurró Elena, su hija mayor de 14 años, «esa casa parece muerta». Patricia apretó la mano de Elena con su mano buena. «Las casas no mueren, mi hija. Solo espera». Los otros niños se quedaron atrás. Diego de 11 años, los gemelos Roberto y Ramiro de 8, y el bebé Manuel, de apenas 6 meses, que dormía ajeno al calor asfixiante de la tarde. La casa se alzaba al final de un camino de tierra que serpenteaba entre nopales y mezquites secos. Era de 2 pisos, construida con piedra gris de cantera, el mismo material que había hecho famoso a Zacatecas. Las ventanas eran cuencas vacías. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de un solo gozne. El techo de tejas rojas estaba parcialmente colapsado en un extremo, pero era grande, era sólida, y costaba exactamente 8,000 pesos. Todo el dinero que Patricia tenía en el mundo. El notario le había advertido: «Señora Salinas, esa propiedad tiene historia». El dueño original, un tal Hendrik van der Berg, desapareció Nunca encontraron el cuerpo. La gente dice que su espíritu todavía camina por ahí. Nadie ha vivido allí desde entonces. Patricia había firmado los papeles sin vacilar. No tenía el lujo de creer en fantasmas. Tenía 5 hijos hambrientos y ningún otro lugar a donde ir. Ahora, de pie frente a la casa, sintió el primer pinchazo de duda. El viento soplaba desde las montañas, trayendo consigo el olor a mineral y a tiempo muerto. La casa no solo parecía abandonada, parecía expectante, como si hubiera estado esperando este momento. «Vamos», dijo Patricia, su voz más firme de lo que se sentía. Antes de que oscurezca, subieron por el camino empedrado. Las piedras estaban sueltas, cubiertas de musgo seco. A cada paso, Patricia sentía el peso de la decisión que había tomado. Había vendido todo, había quemado todos los puentes, no había vuelta atrás. La puerta principal rechinó cuando la empujó. El sonido fue largo y quejumbroso, como un lamento. El interior olía a polvo acumulado de décadas, a madera podrida y a algo más. Un olor vagamente metálico que Patricia reconoció de sus años visitando a su esposo en la mina. Olor a mineral, a tierra profunda. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas, creando columnas de polvo dorado que parecían pilares sólidos. El salón principal era enorme, con un techo alto sostenido por vigas de madera oscura. Los muebles estaban cubiertos por sábanas grises de mugre que habían sido blancas alguna vez. En las paredes colgaban retratos al óleo de personas que Patricia no conocía. Un hombre rubio con barba y ojos claros en traje de 3 piezas. Una mujer de rostro severo con un vestido negro de encaje. Sus ojos parecían seguirlos mientras se movían por la habitación. «Mamá, tengo miedo», gimió Ramiro, uno de los gemelos aferrándose a su falda. «No hay nada que temer», mintió Patricia. «Es solo una casa vieja. Necesita limpieza. Eso es todo». Pero incluso mientras lo decía, sentía algo. Una presencia. No era amenazante. No exactamente. Era más como la sensación de estar siendo observada desde un lugar que no podía ver. «Elena»,
siempre la más valiente, caminó hacia una puerta al fondo del salón. La abrió, revelando una cocina enorme con una estufa de leña oxidada y un fregadero de piedra manchado. «Hay agua», gritó Elena, girando una llave oxidada. Un chorro marrón salió, escupiendo y tosiendo. Antes de aclararse, era el primer golpe de buena suerte. Al menos tenían agua. Esa primera noche fue brutal. No tenían velas, solo una pequeña lámpara de queroseno que Patricia había traído. Cenaron tortillas frías y un poco de queso seco que ya olía mal. Los niños estaban demasiado cansados para quejarse. Patricia hizo camas improvisadas en el salón principal, usando las sábanas polvorientas de los muebles. Los niños se durmieron rápido, agotados por el viaje y el miedo. Pero Patricia se quedó despierta. Se sentó con la espalda contra la pared fría de piedra, con Manuel dormido en sus brazos, y escuchó. La casa hablaba, no con palabras, sino con sonidos, crujidos que no eran solo madera asentándose, pasos que venían del segundo piso, aunque nadie había subido todavía. Un arrastre suave, como si alguien moviera algo pesado por el suelo de arriba, y desde algún lugar profundo, debajo de sus pies, un sonido que le heló la sangre, un golpe sordo, boom, pausa, boom, pausa, boom, rítmico, deliberado, como un corazón enterrado. Patricia cerró los ojos con fuerza, tratando de convencerse de que era su imaginación, que era el cansancio, que era el miedo, pero el sonido continuó toda la noche. Boom, boom, boom. Y con cada golpe Patricia sentía que la casa no estaba vacía. Algo esperaba aquí, algo que había estado esperando durante 35 años. Y ahora que ella y sus hijos habían llegado, ese algo había despertado. La primera mañana llegó con una luz gris y poco amable. El sol de Zacatecas no entraba en esa casa con alegría. Se arrastraba con recelo, como un visitante no deseado. Patricia se despertó con el cuerpo entumecido y el bebé Manuel llorando de hambre. Sus otros hijos aún dormían, acurrucados juntos como cachorros bajo las sábanas polvorientas. Todos excepto Elena, su hija mayor, estaba sentada junto a la ventana rota, mirando hacia el pueblo que se extendía valle abajo. «¿No dormiste?», preguntó Patricia, su voz rasposa. «Oí ruidos», dijo Elena sin mirar a su madre, como si alguien caminara arriba. Y ese golpe. Boom, 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 toda la noche. Patricia sintió un nudo en el estómago. No había sido solo su imaginación entonces. «Es una casa vieja», dijo, repitiendo la mentira que ya no se creía. «Las casas viejas hacen ruido. Las casas viejas no golpean con ritmo, mamá». Patricia no tenía respuesta para eso. En cambio, se puso de pie con esfuerzo, sintiendo cada uno de sus 38 años en las rodillas y la espalda. Manuel seguía llorando, reclamando el desayuno que ella no podía darle. La despensa estaba vacía. Habían comido lo último la noche anterior. Necesitaban comida, agua limpia, velas, jabón. Necesitaban dinero que ya no tenían. «Quédate con tus hermanos», le dijo a Elena. «Voy al pueblo». «¿Qué vas a hacer allá?». «Buscar trabajo». «Lo que sea». Patricia bajó la colina con el bebé amarrado a su espalda. El sol de la mañana ya era brutal, quemando la tierra reseca. El pueblo de Guadalupe, pegado a la ciudad de Zacatecas, se despertaba lentamente. Era un lugar pequeño, de casas bajas de adobe y calles empedradas. Entró en la tienda de abarrotes, una construcción de adobe con un letrero desteñido que decía «La Providencia». El dueño, un hombre gordo de unos 60 años con un bigote gris y ojos desconfiados, la miró de arriba abajo. «¿Qué se le ofrece?». «Necesito trabajo», dijo Patricia sin rodeos. «Puedo limpiar, cocinar, lo que necesite». El hombre escupió en un bote detrás del mostrador. «No hay trabajo aquí, señora. Y aunque lo hubiera, no contrato a las de la casa del holandés». Patricia sintió una punzada de ira. «¿Cómo sabe dónde vivo?». «Todo el pueblo sabe. Doña Gertrudis, la del mercado, vio cuando llegaron ayer. Una viuda con 5 niños, mudándose a la casa maldita». Se rió sin humor. «Debe estar desesperada». «Lo estoy».
admitió Patricia sin orgullo. Pero trabajo duro. Tengo buenas manos. Levantó su mano derecha, dejando la izquierda cicatrizada escondida. No hay trabajo, repitió el hombre, pero su tono se suavizó ligeramente. Pero puedo fiarle una bolsa de frijoles y otra de arroz. Me paga cuando pueda. Era caridad disfrazada. Patricia quería rechazarlo, mantener su dignidad, pero el llanto de Manuel en su espalda le recordó que la dignidad no alimentaba a los niños. Gracias, dijo en voz baja, tomando las 2 bolsas que el hombre puso sobre el mostrador. Cuando salió de la tienda, una anciana estaba esperándola afuera. Era pequeña y encorvada, vestida completamente de negro a pesar del calor. Su rostro era una red de arrugas profundas, pero sus ojos eran sorprendentemente claros y penetrantes. «Tú eres la que compró la casa», dijo la anciana. No era una pregunta. «Sí, señora. Me llamo Gertrudis. Conocí al holandés hace mucho tiempo, antes de que desapareciera». Patricia se detuvo. ¿Qué le pasó? La anciana miró hacia la colina, hacia la casa que se recortaba contra el cielo. Nadie lo sabe. Una noche estaba allí. Al día siguiente había desaparecido. Su esposa había muerto un año antes. No tenía hijos. No tenía a nadie. Algunos dicen que se volvió loco de soledad y se metió en las minas abandonadas. Otros dicen que alguien lo mató. ¿Por qué alguien lo mataría? Los ojos de Gertrudis se entrecerraron. Porque era rico. Trabajaba como ingeniero en las minas de plata, pero también tenía negocios propios, negocios turbios. Se decía que contrabandeaba plata hacia Estados Unidos durante la guerra, que tenía contactos en ambos lados de la frontera. Patricia sintió un escalofrío a pesar del calor. ¿Y el dinero? Nunca lo encontraron. La casa fue registrada, las autoridades buscaron, pero nada. La propiedad quedó en el limbo durante años hasta que el gobierno la confiscó por falta de pago de impuestos. La anciana se acercó más, bajando la voz. Pero la gente del pueblo siempre ha creído que el dinero sigue ahí, en algún lugar de esa casa. Por eso nadie la compra. No por los fantasmas, por la codicia. Porque temen que si la compran y no encuentran nada, habrán malgastado su dinero. Y si encuentran algo, otros vendrán a quitárselo. Patricia apretó las bolsas de comida contra su pecho. Yo no busco dinero, solo busco un techo para mis hijos. Murmuró Gertrudis, escéptica. Eso dice ahora, pero la casa tiene una forma de cambiar a la gente, de susurrarles, de hacerles buscar. No creo en esas cosas, no tiene que creer para que sean ciertas. La anciana señaló con un dedo artrítico hacia la colina. Esa casa fue construida sobre algo más viejo, mucho más viejo, antes del holandés, antes de los españoles. Era tierra sagrada de los zacatecos. Ellos enterraban tesoros allí, ofrendas a los dioses. La casa está construida sobre capas de secretos. Patricia quería irse, pero algo en las palabras de la anciana la mantenía clavada en el lugar. Espera. Porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad, y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Si oye golpes en la noche, continuó Gertrudis, no son fantasmas. Es la casa asentándose sobre el peso de todo lo que esconde. Y si sus hijos encuentran algo, señora, tenga cuidado, porque los secretos enterrados no quieren ser encontrados, tienen dientes. Con eso, la anciana se alejó, dejando a Patricia de pie en la calle polvorienta, con su bebé a la espalda y 2 bolsas de comida que ahora parecían pesar mucho más. Cuando regresó a la casa, encontró a sus hijos despiertos y explorando. Diego y los gemelos habían encontrado una pila de leña seca en un cobertizo detrás de la casa. Elena estaba en la cocina, tratando de encender la vieja estufa de leña. «Mira lo que encontré, mamá», dijo Diego, arrastrando una caja de madera. Dentro había herramientas oxidadas, un martillo, clavos torcidos, una sierra sin dientes. «Buen trabajo», dijo Patricia, aunque las herramientas eran casi inútiles. Pero era algo, podían intentar reparar las ventanas, asegurar las puertas.
Mientras cocinaba el arroz y los frijoles, Patricia miró alrededor de la cocina. Era enorme, claramente diseñada para servir a una familia grande o para preparar comidas elaboradas. Las paredes estaban cubiertas de azulejos de talavera descoloridos que alguna vez habían sido hermosos. En un rincón, parcialmente oculta detrás de una estantería caída, había una puerta. ¿A dónde lleva eso?, preguntó Elena, siguiendo la mirada de su madre. No lo sé. Vamos a ver. La puerta estaba hinchada por la humedad. Patricia tuvo que usar todo su peso para empujarla. Se abrió con un quejido doloroso, revelando un tramo de escalones de piedra que descendían a la oscuridad. El sótano. Un aire frío subió de la oscuridad, trayendo consigo ese olor metálico que Patricia había notado la noche anterior. Era más fuerte aquí, más concentrado, olor a mineral, a tierra removida, a algo vagamente químico. No bajemos, dijo Elena, retrocediendo. Mamá, algo no está bien ahí abajo. Patricia también lo sentía. Cada instinto le gritaba que cerrara esa puerta y la clavara. Pero otra parte de ella, la parte que había escuchado las palabras de Gertrudis, sentía curiosidad. ¿Qué había allá abajo? ¿Era solo un sótano vacío? ¿O era algo más? Necesitamos luz, dijo Patricia. Traeremos la lámpara después de comer. Pero mientras comían el arroz y los frijoles en un silencio nervioso, los 5 niños sentados en el suelo de la cocina, Patricia no podía dejar de mirar esa puerta abierta. Y desde la oscuridad del sótano, ese golpe volvió a comenzar. ¡Bum! ¡Bum! Como un corazón enterrado que finalmente había encontrado a alguien que escuchara. Esa tarde, mientras los niños más pequeños dormían la siesta, Patricia y Elena se prepararon para explorar el sótano. Patricia encendió la lámpara de queroseno, ajustando la mecha hasta que la llama ardió con una luz amarilla constante. Tomó también el martillo oxidado que Diego había encontrado. No sabía por qué, pero se sentía mejor teniéndolo en la mano. «Quédate arriba», le dijo a Elena. «No, mamá, voy contigo». Patricia miró a su hija. A los 14 años, Elena ya tenía la determinación de una mujer adulta. Sus ojos oscuros no mostraban miedo, solo una curiosidad cautelosa que Patricia reconocía porque era la misma que sentía ella. «Está bien, pero si te digo que subas, subes». «Entendido, entendido». Comenzaron a descender. Los escalones de piedra eran irregulares, desgastados en el centro por años de uso. La temperatura bajó dramáticamente con cada paso. El aire se volvió más denso, más húmedo. Las paredes de piedra sudaban humedad. La luz de la lámpara apenas penetraba la oscuridad. Patricia contó 18 escalones antes de que sus pies tocaran suelo firme. No era tierra, era piedra. Piedra pulida, como si hubiera sido parte de algo más antiguo. El sótano era más grande de lo que esperaba. Sus ojos se ajustaron lentamente a la luz tenue. Era una habitación larga y rectangular, con el techo bajo sostenido por arcos de piedra. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera podrida que alguna vez habían sostenido botellas de vino, quizás, provisiones. Ahora estaban vacías, excepto por telarañas gruesas y el polvo de décadas. «Mira», susurró Elena, señalando hacia el fondo. Patricia levantó la lámpara. En el extremo opuesto del sótano había otra puerta. No, no era una puerta exactamente. Era una plancha de metal oxidado, como la escotilla de un barco, incrustada directamente en la pared de piedra. Se acercaron con cuidado. El suelo bajo sus pies estaba desigual. En algunos lugares las piedras estaban sueltas. En otros, había parches de tierra apisonada que no pertenecían allí. Patricia se arrodilló y tocó uno de esos parches. La tierra estaba fría y compacta. Alguien había cavado aquí, y luego había rellenado el agujero. «Mamá», dijo Elena, su voz tensa. «El golpe. ¿Lo oyes?» Patricia aguzó el oído. Sí, estaba allí. Más fuerte que arriba. ¡Bum! ¡Bum! Pero ahora que estaba aquí, tan cerca, podía oír que no venía de las paredes. Venía del suelo, de abajo. Había algo debajo de este sótano. Otra habitación.
Otra capa. Patricia se acercó a la plancha de metal en la pared. Estaba cubierta de óxido, pero aún se veían grabados palabras en un idioma extranjero. Patricia no sabía leer holandés, pero reconoció la fecha. La plancha tenía un manubrio circular, como una válvula. Patricia lo agarró con su mano buena. Estaba frío y áspero. Trató de girarlo. No se movió. «Ayúdame», le dijo a Elena. Juntas pusieron sus manos en el manubrio. Tiraron con toda su fuerza. Por un momento, nada. Luego, con un chirrido metálico que les dolió en los dientes, el manubrio comenzó a moverse. Un cuarto de vuelta, media vuelta, una vuelta completa. Hubo un sonido de succión, como si se hubiera roto un sello hermético. La plancha se movió hacia adelante ligeramente. Un aire helado salió de la rendija, trayendo consigo un olor que hizo que Patricia retrocediera. No era olor a muerte, era peor, era olor a tiempo detenido, a espacio cerrado durante décadas, a secretos fermentados. «¿Abrimos?», preguntó Elena, su voz temblando ahora. Patricia pensó en las palabras de Gertrudis. «Los secretos enterrados tienen dientes». Pensó en sus 5 hijos durmiendo arriba, en la bolsa de frijoles que era un préstamo, en los 8,000 pesos que ya no tenía, en el futuro que no existía. «Sí», dijo. «Abrimos». Tiraron de la plancha. Era pesada, de hierro sólido, pero las bisagras, aunque oxidadas, aún funcionaban. La plancha se abrió con un gemido profundo, revelando una oscuridad aún más absoluta detrás. Patricia levantó la lámpara. La luz reveló no otra habitación, sino un túnel. Era bajo, apenas 1,5 metros de alto, reforzado con vigas de madera. Las paredes no eran de piedra cortada como el sótano. Eran roca viva, tallada a mano. «Es una mina», susurró Elena con asombro. «Mamá, el holandés construyó su casa sobre una mina». Patricia sintió que algo encajaba en su mente. Claro. Hendrik van der Berg era ingeniero de minas. No solo trabajaba en las minas de Zacatecas, tenía su propia mina, privada, secreta, directamente debajo de su casa. Y si tenía una mina secreta, ¿qué estaba excavando? ¿Qué estaba buscando? ¿O qué estaba escondiendo? «No podemos entrar ahí», dijo Patricia, aunque cada fibra de su ser quería hacerlo. «Es peligroso. Podría colapsar. Pero el golpe viene de ahí», insistió Elena. «¿No quieres saber qué es?» Patricia sí quería saber, pero era madre antes que exploradora. «Mañana, con luz del día, traeré cuerdas, más lámparas. No vamos a arriesgarnos ahora». Elena asintió, decepcionada pero entendiendo. Cerraron la plancha de metal, pero no pudieron volver a sellarla completamente. Subieron del sótano con el corazón latiendo fuerte y las mentes llenas de preguntas. Esa noche, después de acostar a los niños, Patricia se sentó en la cocina con la única vela encendida. Sacó un trozo de papel que había encontrado en uno de los cajones y un lápiz gastado. Comenzó a dibujar lo que había visto: el sótano, la plancha, el túnel. Estaba tan concentrada que no oyó a Elena bajar hasta que la niña habló. «No vas a poder dormir, ¿verdad?» «No», admitió Patricia. Elena se sentó a su lado. «Mamá, ¿y si hay algo allá abajo? Algo valioso, como decía la anciana». «Elena, no podemos pensar así. Eso nos enloquecerá». «Pero ¿y si lo hay? ¿Y si por eso el holandés desapareció? Tal vez encontró algo y alguien lo mató por eso. Tal vez está allá abajo, mamá». «El dinero, o la plata». Patricia miró a su hija. 14 años, pero ya pensaba como una sobreviviente. «¿Y si lo encontramos, qué? ¿Crees que podemos simplemente quedárnoslo? La gente sabrá. Como dijo Gertrudis, otros vendrán a quitárnoslo. Entonces no les decimos, lo guardamos. Lo usamos poco a poco». Era el mismo pensamiento que Patricia había tenido, pero no se había atrevido a verbalizar. «Eso es deshonesto. ¿Y vivir en la pobreza cuando hay una fortuna bajo nuestros pies es honesto?» «Mamá, compraste esta casa. Lo que hay dentro es tuyo, por derecho». Patricia quería creerlo. Dios, cómo quería creerlo.
Un sonido la sacó de sus pensamientos. No era el golpe, era más fuerte. Venía del salón principal, el sonido de madera astillándose. Patricia y Elena se miraron. Patricia tomó el martillo y se levantó silenciosamente. Elena la siguió. Caminaron hacia el salón en la oscuridad. La luz de la luna entraba por las ventanas rotas, creando sombras largas y distorsionadas. La puerta principal estaba abierta. Patricia estaba segura de haberla cerrado. La había trabado con un pedazo de madera. Ahora estaba abierta de par en par, balanceándose levemente con el viento nocturno. Y en el umbral, iluminado por la luz de la luna, había un hombre. Era viejo, tal vez de 70 años, pero todavía fuerte. Llevaba un sombrero de ala ancha y ropa de trabajo sucia. En su mano derecha sostenía una linterna apagada, en la izquierda, una pala. «Buenas noches, señora», dijo el hombre. Su voz era áspera, como grava. «Disculpe la intrusión». Patricia levantó el martillo. «Salga de mi casa». El hombre no se movió. «Su casa. Eso es gracioso. Esta casa ha pertenecido a muchas personas, pero nunca realmente a nadie. Siempre ha pertenecido a lo que hay debajo». «¿Quién es usted?» «Me llamo Teodoro. Trabajé para el holandés hace mucho tiempo. Yo era joven entonces, un muchacho. Él me pagaba para cavar, para mantener el túnel limpio, para traer provisiones». Patricia sintió que el aire se volvía más frío. «¿Túnel?» Los ojos de Teodoro brillaron. «Ah, entonces ya lo encontró. Eso fue rápido. Le tomó al holandés 6 meses antes de empezar a oír los llamados». «No sé de qué habla». «El golpe», dijo Teodoro simplemente. «Boom, boom, boom. Lo oye, ¿verdad? Toda la noche. Viene de abajo, de lo más profundo. Es la montaña respirando». O eso decía el holandés. «Yo creo que es algo más». «¿Qué quiere?», preguntó Patricia, su voz firme aunque su corazón latía salvajemente. «Quiero advertirle», dijo Teodoro. «Como nadie me advirtió a mí, como nadie advirtió al holandés. Hay cosas allá abajo que es mejor dejar enterradas». El holandés no escuchó. Siguió cavando, siguió buscando. Y una noche bajó y nunca volvió a subir. «¿Usted lo mató?» Teodoro se rió, un sonido seco y sin humor. «No, señora, no tuve que hacerlo. La mina lo hizo, o lo que sea que encontró allá abajo. Al día siguiente fui a buscarlo. Bajé con cuerdas y lámparas, encontré su casco, encontré su pico, pero no lo encontré a él. Solo encontré un agujero que no debería estar allí, y desde ese agujero venía un sonido, como respiración, como algo esperando». Patricia sintió que los pelos de su nuca se erizaban. «¿Por qué me dice esto?» «Porque tiene niños. Porque el holandés no tenía a nadie que le importara. Pero usted sí. Así que le digo, cierre esa plancha de metal, selle el sótano, viva en los pisos de arriba y pretenda que lo de abajo no existe». «¿Y si no puedo?», susurró Patricia. «¿Y si necesito lo que hay allá abajo?» Teodoro la miró con algo que podría haber sido lástima. «Entonces está perdida, como él, como todos los que han buscado». Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. «Una cosa más, señora. Si baja, y sé que lo hará porque todos lo hacen, no vaya sola. Y cuando escuche la respiración, cuando sienta que algo la llama desde la oscuridad, no responda, no importa qué prometa, no importa qué le ofrezca, no responda». Y con eso, Teodoro desapareció en la noche, dejando solo el eco de sus palabras y el sonido eterno del golpe. «Boom, boom, boom». Patricia cerró la puerta y la trabó de nuevo. Elena estaba pálida, temblando. «Mamá, ¿qué era eso? ¿Qué hay allá abajo?» «No lo sé», dijo Patricia, «pero vamos a averiguarlo, porque huir nunca ha sido una opción. Y no voy a empezar ahora». La advertencia había llegado, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad, la necesidad, la desesperación ya habían echado raíz. Y Patricia Salinas, viuda con 5 hijos y una mano quemada,
Estaba a punto de descubrir que algunas fortunas tienen un precio que va mucho más allá del dinero. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? Patricia no durmió esa noche. Se quedó sentada en la cocina, el martillo en el regazo, escuchando cada crujido de la casa. Las palabras de Teodoro daban vueltas en su mente como cuervos. No responda, no importa qué prometa. ¿Qué podía prometer un agujero en la tierra? ¿Qué tipo de locura había consumido al holandés? Pero Patricia sabía que no podía simplemente ignorarlo. Ya no. Había abierto la plancha, había visto el túnel. Y más importante aún, necesitaba saber si había una salida de esta pobreza, si había algo allá abajo que pudiera salvar a sus hijos. Cuando el sol finalmente salió, gris y débil, Patricia tomó una decisión. Elena, dijo, despertando a su hija mayor, cuida a tus hermanos. No dejes que bajen al sótano. No dejes que nadie entre a la casa. ¿A dónde vas? A conseguir lo que necesito. Patricia bajó al pueblo con el bebé Manuel en la espalda. El sol de la mañana ya era cruel, quemando la tierra reseca. Fue directamente a la ferretería, un edificio de adobe con un letrero oxidado. El dueño, un hombre delgado de unos 50 años con manos callosas, la miró con curiosidad. Necesito cuerda, dijo Patricia. Cuerda fuerte y una linterna de mano. Y pilas. El hombre arqueó una ceja. ¿Para qué? Para reparaciones en la casa. Ajá, no le creyó, pero sacó los artículos. Son 30 pesos. Patricia no tenía 30 pesos. No tenía ni uno. ¿Puede fiármelo? Le pagaré en una semana. El hombre la miró de arriba abajo, viendo su ropa gastada, su mano quemada, el bebé en su espalda. No fío, lo siento. Patricia sintió la desesperación apretando su garganta. Entonces recordó algo. En la casa, en uno de los cajones de la cocina, había encontrado un anillo. Era de plata, con una piedra verde opaca. Pensó que no valía nada, pero tal vez... Espéreme aquí, dijo. Corrió de regreso a la casa. Subió la colina jadeando. Entró a la cocina y revolvió el cajón hasta encontrar el anillo. Lo examinó a la luz. La plata estaba ennegrecida, pero la piedra tenía un brillo extraño cuando la luz la tocaba en cierto ángulo. Regresó al pueblo. El dueño de la ferretería tomó el anillo, lo estudió con ojo de experto y silbó suavemente. Esto es jade, jade real, y plata de ley. La miró con nueva curiosidad. ¿De dónde sacó esto? Era de mi tía, mintió Patricia. El hombre sopesó el anillo en su palma. Vale más que 30 pesos, vale unos 200, fácil. El corazón de Patricia dio un salto. Entonces tomó la cuerda, la linterna, las pilas y el resto en efectivo. El hombre vaciló. ¿Este anillo no será de la casa del holandés? Patricia se quedó muy quieta. ¿Por qué lo pregunta? Porque el holandés tenía una colección de joyas. Todo el mundo lo sabía. Compraba piedras raras. Decía que tenían poder, que lo protegían. El hombre se rió sin humor. No lo protegieron muy bien, ¿verdad? El anillo es mío, dijo Patricia firmemente. ¿Lo quiere o no? El hombre asintió lentamente. Lo quiero. Patricia salió de la ferretería con una cuerda de 20 metros, una linterna, 4 pilas y 170 pesos en monedas y billetes arrugados. Era más dinero del que había visto en meses. Y si había un anillo en un cajón de la cocina, ¿qué más había en esa casa? Cuando regresó, encontró a Elena en el porche, agitada. Mamá, vino un hombre, otro. Preguntó por ti. Dijo que volvería. ¿Qué hombre? No lo conocía. Era joven, de traje, tenía acento extraño. No de aquí. Patricia sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería? Dijo que era abogado, que representaba a la familia Van der Berg. Dijo que tienen derecho a la propiedad. Así que había comenzado. Alguien había oído que la casa finalmente tenía dueño. Y ahora vendrían los buscadores.
los reclamantes, los ladrones con papeles legales. No le abras la puerta a nadie, dijo Patricia. A nadie. ¿Entendido? Elena asintió, asustada por la urgencia en la voz de su madre. Patricia entró a la casa. Diego y los gemelos estaban jugando en el salón con piedras y palos. El bebé Manuel dormía en su cajón improvisado. Todo parecía normal, pero Patricia sabía que el tiempo se le acababa. Si venían abogados, si venían reclamantes, perderían la casa, perderían todo, a menos que encontrara algo allá abajo, algo que le diera poder, algo que le diera palanca. Elena, llamó. Vamos. La niña entendió de inmediato. Ahora, bajaron al sótano con la nueva linterna. La luz era mucho más fuerte que la de la lámpara de queroseno, un haz brillante que cortaba la oscuridad como un cuchillo. Patricia había amarrado un extremo de la cuerda a la barandilla de la escalera del sótano. El otro extremo lo ató alrededor de su cintura. Si algo pasa, le dijo a Elena, si grito, si la cuerda se tensa, tú corres arriba y buscas ayuda. ¿Entendido? Mamá, no vayas. Tengo que hacerlo. Abrieron la plancha de metal. El aire helado volvió a salir, trayendo ese olor a tiempo detenido. Patricia encendió la linterna y entró en el túnel. Era más bajo de lo que recordaba. Tuvo que agacharse casi a gatas. Las paredes eran roca cruda, rasposa al tacto. El suelo estaba cubierto de una capa fina de arena oscura que crujía bajo sus manos y rodillas. El túnel descendía en un ángulo suave pero constante. Patricia avanzaba despacio, arrastrándose, el haz de luz temblando adelante. Podía sentir el peso de la montaña sobre ella. Toneladas y toneladas de roca, un movimiento sísmico, un desprendimiento, y estaría enterrada viva. Detrás de ella, podía oír la respiración nerviosa de Elena, que había decidido seguirla a pesar de la advertencia. El túnel se extendía unos 20 metros antes de abrirse a una cámara más grande. Patricia se puso de pie con alivio, sintiendo que su espalda crujía. Levantó la linterna. La cámara era del tamaño de una habitación pequeña, con el techo abovedado. Las paredes mostraban marcas de herramientas. Había sido excavada a mano. En el centro de la cámara había una mesa de madera podrida y una silla caída. Sobre la mesa, cubiertos de polvo, había objetos. Patricia se acercó. Una lámpara de carburo oxidada, herramientas de minero, picos pequeños, cinceles, cepillos y un libro grueso con tapas de cuero negro, hinchado por la humedad. Patricia lo tomó con cuidado. Lo abrió. Las páginas estaban manchadas pero legibles. Era un diario, escrito en español con caligrafía elegante y letra pequeña. La primera entrada estaba fechada 3 de enero de 1000. Son demasiado específicos, demasiado detallados. Bajo esta colina, según los documentos del virreinato, existe una cámara ceremonial zacateca, un lugar donde los sacerdotes enterraban ofrendas a sus dioses. Oro, jade, plata en bruto. Los españoles nunca la encontraron. Pero yo lo haré. Patricia sintió que su respiración se aceleraba. Siguió leyendo, pasando páginas rápidamente. 15 de febrero de 1000. He cavado 12 metros. El trabajo es agotador. He contratado a Teodoro, un muchacho local, para que me ayude. Le pago bien y le he hecho jurar silencio. Mi esposa enferma pregunta por qué paso tanto tiempo en el sótano. Le digo que almaceno provisiones. No puede saber la verdad. Nadie puede. 7 de mayo de 1575. He encontrado algo. No la cámara, todavía no, pero evidencia de que estoy cerca. Una pieza de cerámica. Tiene glifos que no puedo leer. Es antigua, muy antigua. El muchacho Teodoro está asustado. Dice que oye cosas. Yo también las oigo, pero no son voces, es más como una presencia. Como si la montaña supiera que estamos aquí. 22 de agosto de 1000. Es magnífica, pero está sellada, no con piedras, con algo más duro. Algo que no puedo romper con mis herramientas. Necesito dinamita, necesito explosivos, pero no puedo comprarlos sin levantar sospechas.
Debo ser paciente. 4 de enero de 1000. Han pasado años. Mi esposa ha muerto, estoy solo y todavía no puedo romper el sello. He intentado ácidos, he intentado perforar. Nada funciona. Es como si la roca misma se regenerara. Teodoro se negó a volver después de lo que pasó la última vez. Dice que algo nos observa desde el otro lado del sello. Tonterías. Miedo supersticioso. 11 de marzo de 1940. Detrás hay una oscuridad que mi lámpara no puede penetrar. Y ese golpe, ese maldito golpe, viene de allí. Boom, boom, boom. Como un corazón. Mañana entraré. Mañana finalmente reclamaré lo que es mío. Esa era la última entrada, fechada un día antes de que Hendrik van der Berg desapareciera. Patricia levantó la vista del diario. Encontró la cámara, susurró, y entró. ¿Y nunca salió?, dijo Elena, su voz temblando. Patricia iluminó con la linterna alrededor de la cámara excavada. En el extremo opuesto, parcialmente oculto por sombras, había otra abertura. No era un túnel horizontal, como por el que habían llegado. Era un agujero en el suelo, un pozo, y desde ese pozo venía un aire helado, y ese sonido maldito. Bom, bom, bom. Más fuerte aquí, mucho más fuerte. No era un eco distante, era algo real, algo físico, haciendo vibrar el aire. Patricia se acercó al borde del pozo, apuntó la linterna hacia abajo. El haz de luz se perdió en la oscuridad. No podía ver el fondo, pero podía ver las paredes del pozo. No eran irregulares como el túnel que el holandés había cavado. Eran lisas, talladas con precisión, y cubiertas de glifos. Miles de glifos, tallados en espiral hacia abajo, desapareciendo en la oscuridad. Esto no lo hizo el holandés, susurró Patricia. Esto es antiguo, cientos de años, tal vez más. Boom, boom, boom. Y entonces, por primera vez, Patricia sintió lo que Teodoro había descrito. No era solo un sonido, era un llamado, una invitación. Algo allá abajo quería que bajara. Quería que encontrara lo que el holandés había encontrado. Quería ser descubierto. Mamá, no, dijo Elena, agarrando su brazo. Por favor, vámonos. Cerremos todo y olvidemos que esto existe. Patricia quería hacerlo. Cada instinto maternal le gritaba que se fuera, que protegiera a sus hijos, que no arriesgara todo por una promesa de oro enterrado. Pero entonces pensó en el abogado que había venido, en la familia van der Berg que reclamaba la propiedad, en los 8.000 pesos que ya no tenía, en los 5 niños que dependían de ella, en el futuro que no existía. Bajó, dijo Patricia. Pero tú te quedas aquí. Si no vuelvo en 30 minutos, subes y buscas ayuda. No puedes bajar ahí. No sabemos qué tan profundo es. Por eso tengo la cuerda. Patricia desarrolló la cuerda. Tenía 20 metros. Esperaba que fuera suficiente. Ató el extremo alrededor de una roca grande y sólida en el borde del pozo. Probó el nudo. Sólido. 30 minutos, repitió. Si la cuerda se corta, si grito, tú corre. ¿Lo prometes? Elena tenía lágrimas en los ojos, pero asintió. Patricia se sentó en el borde del pozo, las piernas colgando en el vacío. Agarró la cuerda con su mano buena, la envolvió alrededor de su cintura, y comenzó a descender. La linterna estaba metida en su cinturón, apuntando hacia abajo. El haz de luz temblaba con cada movimiento. Las paredes del pozo pasaban junto a ella, los glifos antiguos brillando tenuemente. Eran símbolos que Patricia no podía leer. Círculos dentro de círculos, espirales, figuras que podrían ser humanas o podrían ser algo más. Descendió metro tras metro. La cuerda se deslizaba entre sus manos. 5 metros, 10 metros, 10 metros, 15. El aire se volvía más frío. El olor a mineral era abrumador ahora. Y el sonido, boom, boom, tan fuerte que sentía las vibraciones en sus huesos. A los 18 metros, sus pies tocaron suelo sólido. Patricia soltó la cuerda y sacó la linterna de su cinturón. Estaba en otra cámara, pero esta era diferente.
Era perfectamente circular. El techo era una cúpula con un pequeño agujero en el centro, el pozo por el que había descendido. El suelo era de piedra pulida, tan lisa que reflejaba la luz de la linterna como un espejo oscuro, y en el centro exacto de la cámara había algo. No era oro, no era plata, era una estructura, un pedestal de piedra negra, brillante como obsidiana, y sobre el pedestal, envuelto en tela que alguna vez había sido blanca, pero ahora era del color de hueso viejo, había un bulto del tamaño de un niño pequeño. Patricia se acercó lentamente. Cada paso hacía eco en la cámara circular. El bulto no se movía, no respiraba, pero el sonido, ese boom, 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 venía de él. Patricia extendió su mano temblorosa y tocó la tela. Era suave, casi aceitosa, preservada por algo más que tiempo. Comenzó a desenvolverla. Capa tras capa, la tela se deshacía. Y debajo, brillando a la luz de la linterna, estaba el tesoro. No era un cuerpo, era una ofrenda. La ofrenda más rica que Patricia había visto en su vida. Máscaras de jade con ojos de obsidiana, collares de oro tan gruesos que eran casi cables, brazaletes de plata con incrustaciones de turquesa, orejeras de oro que pesarían medio kilo cada una, copas ceremoniales, cuchillos de obsidiana con mangos envueltos en oro, y en el centro un pectoral de jade tan grande que cubriría todo el pecho de un hombre, tallado en la forma de un jaguar con colmillos de oro. Era una fortuna más allá de cualquier sueño. Patricia lo tocó con manos temblorosas. Era real, sólido, frío. Y entonces entendió. El golpe no venía de las ofrendas, venía de debajo del pedestal. Se arrodilló y miró debajo. Había una cavidad, y en esa cavidad, envuelto en sombras incluso con la linterna, había algo más. Pero antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Cajas. Cajas de madera con clavos de hierro oxidado. Patricia sacó una. Era pesada. La abrió. Estaba llena de monedas de oro, monedas españolas del virreinato. Piezas de A8, doblones, miles de ellas. Abrió otra caja. Más monedas, y otra, más. Y debajo de las cajas, en el fondo de la cavidad, había algo que hizo que el corazón de Patricia se detuviera. Había un cuerpo, un esqueleto, mejor dicho, vestido con los restos de un traje. En su mano huesuda sostenía una linterna de carburo idéntica a la que Patricia había visto en la mesa de arriba. Hendrik van der Berg, el holandés, no había huido, no había sido asesinado por ladrones. Había bajado a esta cámara, había encontrado el tesoro, y había muerto aquí. De un ataque al corazón, tal vez, de shock, de la emoción pura de su descubrimiento. Y nadie había sabido, nadie había venido a buscarlo. Se había quedado aquí, durante 35 años, guardián silencioso de la fortuna que había pasado su vida buscando. Patricia retrocedió, sintiendo náuseas. El holandés la miraba con cuencas vacías, y en la quietud de la cámara, Patricia entendió algo más. El golpe, boom, boom. No eran los latidos del corazón del holandés, eran las gotas de agua, agua que se filtraba desde algún lugar arriba, cayendo sobre una piedra hueca en algún lugar de las sombras, creando ese sonido rítmico que había enloquecido al holandés, que había atraído a Patricia. No era mágico, no era sobrenatural, era solo agua y piedra y tiempo, pero el efecto era el mismo, había atraído a su presa. Perdona, le susurró Patricia al esqueleto, pero tus hijos nunca te buscaron, y yo tengo 5 que alimentar. Comenzó a llenar sus bolsillos con monedas de oro. Tomó el pectoral de jade. Tomó uno de los collares. No podía llevar todo, no en un viaje, pero podía llevar suficiente, suficiente para cambiar todo. Subió por la cuerda con dificultad, sus brazos temblando por el esfuerzo. El peso extra del oro la hacía más lenta, pero finalmente llegó al borde del pozo. Elena la agarró y la ayudó a salir. ¿Qué encontraste?, jadeó su hija.
Luego vio el oro que sobresalía de los bolsillos de Patricia. Vio el pectoral de Jade. Sus ojos se agrandaron. «Mamá, ayúdame a subir», dijo Patricia. «Rápido, antes de que cambie de opinión». Subieron por el túnel, arrastrándose con su carga preciosa. Salieron del sótano jadeando, cubiertas de polvo y sudor. Cerraron la puerta. Cerraron la plancha de metal. Y entonces Patricia se sentó en el suelo de la cocina y comenzó a contar. Había 30 monedas de oro en sus bolsillos, el pectoral de Jade, 2 brazaletes de oro, un collar de turquesa. Valían, no sabía cuánto valían, pero era más de lo que necesitaban para sobrevivir. Era más de lo que necesitaban para prosperar. Era su futuro, pero también era su secreto, y los secretos, como había aprendido, tenían dientes. Los siguientes días fueron los más tensos de la vida de Patricia. Había escondido el oro en el único lugar que creía seguro, dentro del colchón destripado de la cama de Aurelia, el que había encontrado en el segundo piso. Cosió la abertura con hilo grueso. El abogado volvió. Se llamaba Martínez, un hombre de 30 años con traje arrugado y maletín de cuero. Traía documentos. «Señora Salinas», dijo con una sonrisa aceitosa, «represento a los herederos legítimos de Hendrik van der Berg. Su nieto, que vive en Rotterdam, me ha contratado para recuperar la propiedad. Yo compré esta casa legalmente», dijo Patricia, mostrándole la escritura que el notario le había dado. Martínez la estudió. «Interesante, pero verá, hay un problema. La propiedad fue confiscada por el Estado por falta de pago de impuestos. Sin embargo, la familia van der Berg nunca renunció a sus derechos. Técnicamente, la venta fue ilegal». «¿Y técnicamente cuánto dinero quiere?», preguntó Patricia fríamente. Martínez parpadeó, sorprendido por su franqueza. «Bueno, mi cliente estaría dispuesto a llegar a un acuerdo. Digamos, 5.000 pesos, y usted puede quedarse». «No tengo 5.000 pesos, entonces me temo que tendremos que proceder legalmente». Patricia pensó en las monedas de oro escondidas arriba. Una sola de esas monedas valdría probablemente 1.000 pesos. Pero si las mostraba, si las vendía, despertaría sospechas. La gente preguntaría de dónde las había sacado. «Denme una semana», dijo Patricia. «Conseguiré el dinero». Martínez sonrió. «Una semana, pero no más». Esa noche Patricia tomó una decisión. No podía vender las monedas en Zacatecas. Era demasiado peligroso, pero podía ir a Guadalajara. Era una ciudad grande. Nadie la conocía allí. Podía vender 1 o 2 monedas, conseguir el efectivo que necesitaba, y volver. Le dejó a Elena instrucciones estrictas. «No abras la puerta a nadie, especialmente a Martínez. Si insiste, dile que fui a visitar a mi familia». «¿Tienes familia?». «No, pero él no lo sabe». Patricia tomó el autobús a Guadalajara con 3 monedas de oro escondidas en su sostén. El viaje duró 8 horas. Llegó exhausta, con el bebé Manuel llorando de hambre. Buscó el barrio de antigüedades que le habían mencionado. Encontró una tienda pequeña, oscura, con un letrero que decía, «Compró oro y plata». El dueño era un hombre viejo con lentes gruesos. Estudió las monedas bajo una lupa durante largos minutos. «¿De dónde sacó esto?», preguntó finalmente. «Herencia familiar», mintió Patricia. «Estas monedas son del siglo XVIII. Son muy raras, muy valiosas. ¿Cuánto me da?». El hombre hizo cálculos en un papel. «Por las 3, le puedo dar 8.000 pesos». Patricia casi se desmaya. Era más de lo que había pagado por la casa entera. «¿En efectivo?». «En efectivo», aceptó. El hombre contó los billetes lentamente. Patricia los guardó en su bolsa, su corazón latiendo salvajemente. Con 8.000 pesos, podía pagar al abogado. Podía comprar comida, podía comprar ropa para sus hijos, podía respirar. Regresó a Zacatecas al día siguiente, pero cuando subió la colina hacia su casa, vio que algo estaba mal. La puerta principal estaba abierta, y desde adentro venían voces de hombres. Patricia corrió, entró a la casa con el bebé en brazos. En el salón había 3 hombres.
No eran Martínez, eran diferentes, más rudos. Llevaban ropa de trabajo y botas sucias. Uno de ellos sostenía a Elena por el brazo. Diego y los gemelos estaban acorralados en un rincón, aterrorizados. «Suéltenla», gritó Patricia. El hombre que sostenía a Elena la soltó. Era mayor, de unos 50 años, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «Usted debe ser la dueña», dijo con una sonrisa sin humor. «Soy Gustavo Reyes, estos son mis primos, somos familia de Teodoro». Patricia sintió que su estómago se hundía. «Teodoro, el viejo que había venido a advertirle. Nuestro tío», continuó Gustavo, «nos dijo que usted ha estado explorando, que encontró el túnel del holandés, y nosotros pensamos, si ella encontró el túnel, tal vez encontró lo que hay al final». «No encontré nada», dijo Patricia, su voz firme a pesar del terror. «Solo un pozo vacío y huesos». «Los huesos del holandés». «Sí, eso imaginamos. Pero el holandés no bajó allí solo para morir. Bajó porque encontró algo. Y nosotros queremos saber qué». Gustavo se acercó a Patricia. Olía a alcohol y a violencia. «Así que vamos a hacer esto simple. Nos muestra lo que encontró. Nos da la mitad. Y nos vamos. O nos ponemos difíciles». Patricia pensó rápido. El oro estaba arriba, escondido. Si estos hombres registraban la casa, lo encontrarían. Y si lo encontraban, no le dejarían la mitad. Le quitarían todo. Y probablemente la matarían para que no pudiera identificarlos. «Está bien», dijo Patricia lentamente. «Hay algo. Abajo, en la cámara. Pero no me atreví a sacarlo sola. Es demasiado pesado». Los ojos de Gustavo brillaron. Sabía que mentía. «Muéstrenos». Patricia miró a Elena. Su hija estaba pálida pero entendió. «Elena, quédate con tus hermanos. No bajen». «Sí, Elena», dijo Gustavo con una sonrisa cruel. «Quédate aquí. Si tu mamá intenta algo estúpido, mis primos se quedarán para hacerte compañía». Dos de los hombres se quedaron en el salón. Gustavo siguió a Patricia al sótano. «Abra la plancha», ordenó. Patricia obedeció. Su mente trabajaba frenéticamente. Tenía que pensar en algo. Alguna forma de proteger a sus hijos. Alguna forma de salir de esto. Entraron al túnel. Patricia iba adelante con la linterna. Gustavo la seguía, respirando pesadamente en el espacio estrecho. Llegaron a la cámara excavada por el holandés. Patricia se detuvo en el borde del pozo. «Está allá abajo», dijo. «Pero la cuerda solo aguanta a una persona a la vez. Es peligroso». «Entonces baje usted primero», dijo Gustavo, sacando un cuchillo de su cinturón. «Y si intenta algo, sus hijos pagarán». Patricia no tenía opción. Bajó por la cuerda de nuevo, con Gustavo siguiéndola. Cuando llegó al fondo, él ya estaba a medio camino. La cámara circular estaba exactamente como la había dejado. El pedestal, las ofrendas, el esqueleto del holandés y las cajas de monedas. Gustavo llegó al fondo y silbó. «Dios santo, es real. Todo es real». Se acercó al pedestal, sus ojos devorando el oro y el jade. Tomó el pectoral de jade que Patricia había dejado allí. Lo sostuvo contra la luz de la linterna, riéndose. «¿Sabes cuánto vale esto? Somos ricos, ricos». Patricia retrocedió lentamente hacia la pared de la cámara. Sus dedos buscaron a ciegas. Había visto algo antes, algo que el holandés había dejado. Allí, sus dedos lo encontraron. Un pico pequeño de minero apoyado contra la pared. «Hay más cajas debajo del pedestal», dijo Patricia, su voz ronca. Gustavo se arrodilló, metiendo la cabeza y los hombros dentro de la cavidad debajo del pedestal. «No veo». «Espera, sí, hay más, muchas más». Ese fue el momento. Patricia levantó el pico con ambas manos, incluso la quemada, y lo bajó con toda su fuerza sobre la espalda de la cabeza de Gustavo. No fue un golpe fuerte, no fue un golpe mortal, pero fue suficiente. Gustavo se desplomó, inconsciente, medio metido bajo el pedestal. Patricia soltó el pico.
temblando violentamente. Nunca había golpeado a nadie en su vida. Sentía náuseas, pero sus hijos estaban arriba con 2 hombres violentos. No había tiempo para remordimientos. Subió por la cuerda más rápido de lo que creía posible, impulsada por pura adrenalina. Cuando llegó arriba, uno de los primos estaba esperándola. ¿Dónde está Gustavo? Abajo. Quiere que lo ayuden a subir las cajas. Son muy pesadas. El hombre vaciló. Luego empezó a bajar por la cuerda. En cuanto desapareció en el pozo, Patricia actuó. Desató la cuerda de la roca que la sostenía. La arrojó al pozo. Oyó un grito desde abajo. ¿Qué haces? Patricia no respondió. Corrió de vuelta por el túnel. Salió a la cámara excavada. Cerró la plancha de metal con todas sus fuerzas. Giró el manubrio, sellándolo. Los golpes comenzaron desde el otro lado. Los hombres gritaban, suplicaban, pero Patricia no se detuvo. Subió las escaleras del sótano. Cerró la puerta. La trabó. En el salón, el tercer hombre la miró con sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis primos? Se quedaron abajo, dijo Patricia, su voz sorprendentemente calmada. Explorando. Dijeron que saldrías a esperar afuera. El hombre frunció el ceño, desconfiado. No me dijeron nada. Bueno, yo te lo estoy diciendo. Patricia se acercó a él. Tenía el martillo escondido en su espalda. Sal de mi casa. Ahora. El hombre vio algo en sus ojos. Vio a una mujer que había llegado al límite. Que no tenía nada más que perder. Esto no ha terminado, gruñó. Pero se fue, caminando hacia atrás, sin darle la espalda. Cuando se fue, Patricia trabó la puerta principal. Se dejó caer al suelo. Elena corrió hacia ella, llorando. Los otros niños la siguieron. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Los dejaste allí abajo? Sí, susurró Patricia. Los dejé. No era asesinato, se dijo a sí misma. Había agua allá abajo. Las gotas que hacían ese boom, 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 podían sobrevivir unos días. Y para entonces, ella habría ido a las autoridades. Les diría que los hombres habían entrado a robar, que se habían quedado atrapados en las viejas minas. Era la verdad, técnicamente. Pero esa noche, mientras sus hijos dormían, Patricia se quedó despierta, escuchando, y juró que podía oír, muy débilmente, los golpes desde abajo. No el boom, boom, boom del agua, sino puños golpeando metal, voces suplicando. Las ignoró. 2 días después, Patricia fue al cuartel de la policía de Zacatecas. Habló con el comandante, un hombre mayor llamado Delgado. Entraron a mi casa, explicó. 3 hombres querían robar. Los encerré en el sótano, en las viejas minas. Tienen días allí. No sé si siguen vivos. El comandante organizó un equipo de rescate. Bajaron a las minas con cuerdas y linternas. Encontraron a los 3 hombres, deshidratados, sucios, pero vivos. Gustavo tenía una contusión seria en la cabeza. Cuando los sacaron, Gustavo gritó acusaciones. Ella nos atacó. Hay oro allá abajo. Una fortuna. ¿Una fortuna? El comandante Delgado miró a Patricia. Están delirando, dijo Patricia calmadamente. Pasaron 2 días en la oscuridad. Probablemente vieron cosas. Delgado ordenó una exploración. Bajaron de nuevo. Encontraron la cámara excavada por el holandés. Encontraron el pozo, pero cuando bajaron, la cámara circular estaba diferente. El pedestal estaba vacío. Las cajas habían desaparecido. El esqueleto del holandés seguía allí, pero todas las ofrendas, todo el oro, todo el jade, había desaparecido. No hay nada, reportó el oficial que bajó. Gustavo gritó, enloquecido. Estaba allí. Lo juro, ella lo sacó. Pero cuando registraron la casa de Patricia, no encontraron nada, porque Patricia había sido lista. Había movido el tesoro, lo había sacado pieza por pieza durante esos 2 días. Lo había enterrado en 6 lugares diferentes en la colina, lejos de la casa. Solo ella sabía dónde. Los 3 hombres fueron arrestados por invasión de propiedad. Gustavo fue acusado también de intento de extorsión. Sin pruebas del tesoro, sus historias sonaban como delirios.
Patricia pagó los 5,000 pesos al abogado Martínez. La casa era oficialmente suya, sin disputas. Y luego, lentamente, comenzó a vender las piezas. Una moneda aquí, un brazalete allá, siempre en ciudades diferentes, siempre con historias diferentes, herencia de su abuela, regalo de una tía rica, un hallazgo en el mercado de pulgas. El dinero entraba poco a poco, lo suficiente para no despertar sospechas, lo suficiente para transformar sus vidas. Arreglaron la casa, pusieron ventanas nuevas, repararon el techo, contrataron a un maestro para que viniera a enseñar a los niños. Patricia abrió una pequeña tienda en el pueblo, vendiendo telas y hilos. Nadie preguntó de dónde había sacado el capital inicial. Los años pasaron. Elena creció y se fue a estudiar enfermería a la capital. Diego se convirtió en ingeniero de minas, con una beca que Patricia pagó secretamente. Los gemelos y Manuel prosperaron. Patricia nunca volvió a bajar al sótano. Selló la puerta con cemento. Plantó un jardín sobre ella. Flores de bugambilia que crecían salvajes y hermosas, cubriendo el pasado. La anciana Gertrudis murió, pero antes le contó a Patricia el resto de la historia. Los zacatecos habían creído que la colina era sagrada, que guardar ofrendas allí las protegía de los ladrones, porque la tierra misma las defendía. Y tal vez tenían razón. Tal vez la montaña había estado esperando a alguien digno. Patricia nunca supo si era digna, solo sabía que había sobrevivido. Había protegido a sus hijos. Había convertido una maldición en una bendición. El tesoro duró 20 años. Poco a poco, pieza por pieza, hasta que solo quedó una moneda. La última, Patricia la guardó en un collar que nunca se quitaba, un recordatorio. Cuando murió a los 72 años, rodeada de sus 5 hijos, 13 nietos y 4 bisnietos, todos prósperos, todos educados, todos con futuro, esa moneda fue enterrada con ella. La casa sigue en pie. Elena vive allí ahora, cuidando el jardín de bugambalias que su madre plantó. Turistas vienen a veces, preguntando por la leyenda del holandés. Elena sonríe y les dice que es solo una historia, que nunca hubo tesoro, que su madre compró la casa barata y trabajó duro para salir adelante. Y en las noches silenciosas, cuando el viento baja de las montañas, Elena jura que puede oír un sonido. Boom, boom, boom. No son fantasmas, no es la montaña, es solo su corazón, latiendo con gratitud por la mujer que tuvo el valor de entrar en la oscuridad y regresar con luz. La viuda que se mudó a la casa que nadie quería. La mujer que encontró $1.800.000 en oro antiguo bajo su piso. La madre que protegió a sus hijos contra hombres violentos, abogados corruptos y los dientes del pasado. Patricia Salinas no fue una heroína de leyenda, fue algo mejor. Fue una sobreviviente que se negó a rendirse, que tomó lo que el destino le ofreció, por oscuro que fuera el camino para conseguirlo. Y en Zacatecas, en las noches cuando las estrellas brillan sobre las montañas plateadas, los ancianos aún cuentan historias de la mujer que venció a la casa maldita, que bajó al inframundo y regresó con el futuro en sus manos quemadas. Algunos dicen que fue suerte, otros dicen que fue astucia, pero los que la conocieron saben la verdad. Fue amor, el amor de una madre que haría cualquier cosa, descendería a cualquier profundidad, enfrentaría cualquier oscuridad, para darles a sus hijos una vida mejor, y ese es el tesoro más valioso de todo.